que la palabra viva en nuestro ser. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. Y puedan tener su clase en la parte de abajo de la iglesia y pues sube una vez que lo haya dejado para poder escuchar el mensaje del día de hoy. Y bueno, pues mientras nuestros hermanos que van a bajar a sus niños lo hacen, yo sé que ya oramos, yo sé que vamos a adorar a Dios, pero aún así no por protocolo, sino por necesidad que yo tengo, te pido que me acompañen. Sí, amén. Padre, gracias te doy por este día, gracias por cada vida que has traído, gracias por producir el querer y el hacer, por tu buena voluntad en cada uno de tus hijos que están en este lugar. Te pedimos desde este momento, Señor, que tu reino se establezca mientras se predica tu palabra. Que tu Espíritu Santo tenga la libertad de obrar como Él quiera. Atamos y quebrantamos todo obstáculo que quiera levantarse para impedir el fluir de la palabra de Dios. Declaramos, Señor, que todo lo que quiere oponerse, que quiere robar la semilla, no tiene parte en este lugar. La sangre de Cristo tiene poder. Declaramos, Señor, que tus ángeles están acampando alrededor nuestro y que una muralla de fuego, Señor, se levanta para impedir toda ayuda demoníaca, toda intervención de las tinieblas, espíritus de perturbación, confusión, incredulidad, temor, duda. Los quebrantamos, quedan sin poder. Espíritus que rechazan e impiden la palabra de Dios quedan sin poder, quedan sin efecto. Declaramos, Señor, que tu palabra tiene poder, tu palabra es poder de Dios. Tu palabra entra a nuestros corazones, no solo en el oído se queda, no solo en la mente, baja al corazón. Declaramos, Dios, que tú haces la obra por medio de tu palabra y que tú, Señor, nos edificas, nos alimentas, nos sustentas, nos transformas por medio de tu palabra. Tú nos guías, nos corriges. Tú, Señor, nos hablas a través de ella. Padre, en tus manos ponemos esta casa y te rogamos, Señor, sé tú en medio de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que podamos irnos a un tiempo a descansar o a lo que tengan que hacer a continuación después de este tiempo. El tema se llama el Dios perfecto, trabajando con hombres imperfectos. Así lo puse por título, el Dios perfecto, trabajando con hombres imperfectos. Y
para poder empezar con este mensaje, voy a pedir si me pueden proyectar, por favor, ya. Salmos 138, versículo 8. Si usted trae Biblia, vaya a ese libro, a ese capítulo 138 del libro de los Salmos, versículo 8, y leemos la palabra. Dice: Jehová cumplirá. Está hablando de un tiempo futuro. Jehová cumplirá su propósito, no dice mi propósito, dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Leemos otra vez. Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira que está a tu lado y en ti también. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bueno, de acuerdo a ese capítulo, a ese versículo, mejor dicho, Dios tiene en su corazón un anhelo, y es cumplir su plan, su propósito en la vida de cada persona que está aquí en la tierra. Amén. Ese es el anhelo de Dios, el deseo de su corazón, y Él, honestamente, yo meditando en la palabra, veo cómo Él nos da todo, nos provee de todo para que justamente eso que Él menciona en ese salmo, en ese versículo de los Salmos 138, pues se lleve a cabo. Y quiere que su nombre sea glorificado, y quiere mostrar su gloria en la tierra a través de nuestras vidas. Todo lo que Él hace, lo hace con un fin, y el fin es que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado. Yo sé que nosotros estamos dentro de ese plan, pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Nosotros solamente somos el material que está en sus manos, la materia que está en sus manos para poder trabajar, para poder hacer esa obra gloriosa aquí en la tierra. Y ese es el corazón de Dios. De hecho, lo hemos leído en otras ocasiones también. Jeremías 29:11 dice que yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal, para darles el futuro y esperanza que ustedes esperan. Porque yo sé los pensamientos o planes, es lo mismo, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces esos dos versículos son el corazón de Dios y el anhelo de Dios para toda persona que está aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros somos, como le decía hace unos minutos, el material que Dios tiene a su disposición para hacer esa obra gloriosa. Ese material que somos nosotros, pues somos seres imperfectos, como lo puso en el título. Él es perfecto y nosotros somos imperfectos. Y al ser imperfectos, Él necesita continuamente estar trabajando en nosotros, estarnos corrigiendo, estarnos exhortando, a veces reprendiendo, a veces estorbando, para que no hagamos lo que nosotros queremos, porque Él sabe que lo que nosotros queremos algunas o muchas veces no es de acuerdo a lo que Él requiere para Él concluir su obra. Si algo le pesa a Dios, es haber iniciado algo y no terminarlo. Por eso dice Filipenses que Él dice nos perfeccionará, terminará su obra en nosotros. Dice Filipenses, aquel que comenzó la buena obra, dice,
la perfeccionará. Amén. Porque, le repito, eso es el corazón de Dios. Dios no quiere que los seres humanos estemos aquí en la tierra solo porque sí, solo por vivir. No, si quiere que vivamos, pero que vivamos con propósito. El propósito se trata de Él. Y le repito, al ser nosotros seres imperfectos, Él continuamente tiene que estar trabajando en nosotros para irnos perfeccionando, para irnos limpiando, para poder ser cada vez nosotros más materia o material dispuesto en sus manos. Eso dice en Jeremías y en Romanos, menciona sobre un alfarero y el barro, y pone a Dios como alfarero y a nosotros como barro en sus manos. Y continuamente entonces Él tiene que estarnos limpiando. Y yo quiero que vayamos a algunos, son varios versículos los que hoy tengo para leerles, porque aquí sí quien anota puede anotar lo siguiente: cómo Dios nos va perfeccionando, cómo Dios nos va corrigiendo, cómo Dios va haciendo que nosotros seamos cada vez más de acuerdo a su propósito. Como usted quiera mencionar o escribir ahí en sus apuntes. Somos seres, es un Dios perfecto trabajando con seres imperfectos, y al ser imperfectos nosotros necesitamos continuamente estar siendo redargüidos, reconvencidos otra vez. A veces soltamos, a veces se nos olvida lo que somos, quiénes somos, para qué estamos. A veces nos desviamos y Él tiene que cerrarnos caminos, porque Él sabe que por ahí no es, y que si seguimos por ese camino, entonces nuestra vida no va a llegar al propósito que Él tiene. Entonces Él tiene que estarlo haciendo. La pregunta es: ¿cómo hace Dios eso? ¿Cómo Dios nos corrige? ¿Cómo Dios nos alinea? ¿Cómo Dios nos vuelve al camino? ¿Cómo Dios nos limpia, nos purifica? Y voy a leer varios versículos. Por ejemplo, quiero que leamos Salmos 138, no, perdón, ese es el que leímos primero. Juan 16, versículo 13 en TLA. Salmo 143, 10 en Reina Valera. Primero vamos a leer Juan, por favor, hija, proyecta 16, 13 en TLA. Dice la palabra de Dios: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá qué es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios, el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Entonces, ¿cómo Dios nos limpia? ¿Cómo Dios nos perfecciona? ¿Cómo Dios hace para trabajar en nosotros? Porque somos imperfectos. Al ser imperfectos, continuamente tenemos que estar siendo perfeccionados. Lo primero que Dios usa es su Espíritu. Por medio de su Espíritu, Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él. Bájame un poquito más, nada más de volumen, por favor. Gracias. Dios quiere que nos rindamos a Él. Dios, a través de su Espíritu Santo, trabaja en nosotros y Él quiere guiarnos a la verdad. Desde que el ser humano entró el pecado aquí en la tierra, por medio de Adán y Eva, tú sabes esto, el ser humano perdió muchas virtudes y cualidades que tenía para que Dios cumpliera su plan aquí en nosotros. Su mente se distorsionó, su corazón perdió la semejanza de Dios, y ahora se parece más
al de aquel que lo engañó, el corazón del ser humano. Por eso Jeremías 17, versículo 5 o 7, no recuerdo, dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Así dice Jeremías. Porque le vuelvo a decir por no sé cuántas veces, 5 o 6 veces lo he mencionado, pero yo quiero que usted se lo grabe en su corazón. Somos imperfectos y tenemos que estar siendo perfeccionados. Desde el momento que el pecado entró a la humanidad, el ser humano fue cambiado en su mente y en su corazón. Y al ser cambiado en su mente y corazón y perder la semejanza a la de Dios, entonces ahora el ser humano buscará por su propia cuenta no hacer la voluntad de Dios, sino será guiado por sus instintos, por su corazón. Y su corazón, según la Biblia, es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego dice el verso siguiente: yo Jehová, el verso 10, yo lo conozco, escudriño la mente y que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, Dios, a través del Espíritu Santo, nos corrige, nos vuelve al camino, nos quita a veces ese deseo que no es de Dios, que es impuro, que nos lleva a relacionarnos más con las cosas de Satanás, del pecado, que con las cosas de Dios. Porque por naturaleza el hombre va a buscar las cosas malas. Entonces el Espíritu Santo tiene que hacer esa obra en nosotros, de redarguirnos, de despertarnos de ese a veces adormecimiento en el cual nos encontramos, y que buscamos hacer lo malo. Solamente que el ser humano, la Biblia habla de algunos pecados. De hecho les había comentado, no me recuerdo a quién, algunas personas, que hay una lección en la clase de la escuela de visión, el manual de formación, donde habla sobre los pecados contra el Espíritu Santo, y uno de ellos es resistir, y viene en la Biblia. El ser humano, cuando resiste al Espíritu Santo, le está quitando la posibilidad a Dios de que a través del Espíritu Santo esa persona llegue al cumplimiento del plan de Dios. Eso es un horror. ¿Cómo pierdo esa posibilidad de que Dios me perfeccione, me corrija, me limpie a través del Espíritu Santo cuando yo lo resisto? Número 2, cuando yo no tengo comunión con Él, cuando yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, le estoy quitando a Dios la posibilidad de ser perfeccionado, de ser limpiado. Y vuelvo a repetir, usted y yo somos seres imperfectos. Al ser imperfectos tenemos la necesidad de que Dios nos esté perfeccionando continuamente. Así es el camino del Señor. Nadie es perfeccionado una vez y de ahí en adelante ya derechito, no. Dios nos viene, nos limpia, nos perfecciona, nos alinea, nos endereza, caminamos y otra vez volvemos o a resistir al Espíritu Santo o a perder relación con Él, y entonces en nuestra naturaleza humana, pecaminosa, volvemos a buscar lo malo, y Dios tiene que venir otra vez con el Espíritu Santo para volver a deshacer las obras del diablo, a hacer morir los malos deseos, a redarguirnos, a despertarnos, y otra vez nos perfecciona, y otra vez nos limpia, y otra vez, y así es el camino de los seres humanos aquí en la tierra, los que conocemos a Dios. Entonces el Espíritu Santo nunca debe alejarse o permitir nosotros que Él se aleje de nuestras vidas. Siempre tenemos que buscar que Él esté presente en nosotros, siempre, porque entonces si no está el Espíritu Santo, hay una posibilidad de menos, que de hecho yo creo que ahorita por lo que vamos a leer, el Espíritu Santo es el todo.
es el todo para que el ser humano pueda ser perfeccionado. ¿Me están a entender? Salmos 143, verso 10, por favor. Reina Valera. Gracias por el versículo, ahí está. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Es un pecado contra el Espíritu Santo, resistirlo, blasfemar contra el Espíritu Santo, dijo Jesús que era hombre. Resistir, apagarlo, y no apaguéis al Espíritu, dice Tesalonicenses. Apagar al Espíritu, apagar su influencia sobre nosotros, apagar su corrección, no obedecer, no hacer caso a lo que Él nos incita, a lo que Él, sino querer hacer lo que nosotros queremos. Eso es literalmente luchar contra Dios y derribar el plan que Dios tiene para con nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre tener esa relación con el Espíritu Santo, hermanos. Salmo 143, gracias. No apaguéis al Espíritu, está con E mayúscula, gracias otro. No apaguéis al Espíritu. Después vamos a tener una enseñanza sobre esto, ya la hemos tenido, pero la volveremos a tener sobre los pecados contra el Espíritu Santo. Dice el Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y eso es lo que dice el salmista, enséñame. Entonces, seguir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, se tiene que aprender a hacer. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahí está otro versículo donde Dios, a través del Espíritu Santo que envió aquí a la tierra, nos quiere guiar, nos quiere limpiar, nos quiere corregir. Por eso es importante, repito, tener una buena relación con el Espíritu Santo. La relación con el Espíritu Santo se pierde a través del pecado. La relación con el Espíritu Santo se pierde a través de la desobediencia. La relación con el Espíritu Santo se pierde a través de hacerle mucho caso a los deseos de la carne, porque eso es lo que siempre va a buscar el ser humano. La carne, sus impulsos, sus deseos, lo que está dentro de él no es bueno, hermano. Por eso tiene que nacer de nuevo, lo dice la Biblia. Porque él por sí en su naturaleza no es bueno, lo dice Jeremías. Tiene que buscar esa comunión. Se pierde esa comunión por el pecado, por la desobediencia. Se pierde esa comunión con el Espíritu Santo cuando yo dejo de buscar su presencia. Se pierde esa comunión con el Espíritu Santo cuando yo alimento demasiado los deseos de la carne, cuando solamente soy guiado por mis instintos y no por su Espíritu. Se pierde esa relación con Él y entonces ya el ser humano se está autoextraviando, hermano. Nadie, mire, puede haber seres humanos que apagaron al Espíritu Santo, que no obedecieron al Espíritu Santo, que no permitieron que a través de Él los corrigiera, que hoy para volvernos al camino es muy difícil, y que su vida no será o no tendrá el final que Dios quiere que tenga. El que leímos en Salmos 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es, cada vez que nosotros no tenemos relación con el Espíritu Santo, estamos más lejos de eso. Y estamos más cerca de ver el final que el diablo tiene preparado para nosotros. Porque Él también tiene un plan para nosotros. Romanos, capítulo 8, verso 14. Romanos, capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, otra vez, Dios quiere guiarnos a través de su Espíritu. Dios quiere perfeccionarnos a través de su Espíritu. Dios quiere limpiarnos, Dios quiere reivindicarnos a través de su Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y para avanzar tengo más versículos, pero solo voy a leer de este punto del Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17 también TLA, por favor. Fíjese lo que dice esta versión TLA. Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo le pediré a Dios
al Padre que les envía el Espíritu Santo para que siempre los ayude. Dice, y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Siguiente, por favor. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios, no sé no sé por qué está el programa así, pero bueno. Los que no creen en Dios y solo se preocupan, así dice, los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu. Fíjese bien, los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Amén. Entonces el Espíritu Santo para el mundo, la función que Él hace es convencer de juicio y de pecado. El Espíritu Santo para los que somos hijos de Dios, según la Biblia, Él nos corrige, Él nos instruye, Él nos guía, y nosotros sí le podemos conocer. Nosotros sí le podemos percibir. Por eso cuando yo entendí esto, decía Dios, otra vez Salmos 138, Dios, ¿cómo tú nos das todo para que eso se cumpla? Para que nosotros podamos experimentar el propósito tuyo en nosotros. Número uno, nos dice al Espíritu Santo para perfeccionarnos cuando nos desviamos, cuando nos apartamos, cuando se acaba nuestra fe, lo tenemos ahí a Él para ir y llenarnos. Cuando nos cansamos, cuando nos desanimamos, Él es la fuente de todo poder, Él es el que da vida. Si logró resucitar a Jesús, que no logre quitar un desánimo de nosotros, iglesia. Sí, Señor. Entonces yo dije, Padre, tenemos todo. Porque en algunos no se cumple lo que tú dices en tu palabra. Y le daba coraje contra mí mismo, hermano, y decía, Dios, somos, o por qué soy, para no incluirlo a usted, a lo mejor usted no se considera así. ¿Por qué soy tan necio? ¿Por qué soy tan burro, Señor? ¿Por qué soy, si tú me das todo? Y yo le decía que la base de todo es que pues no hay una relación con el Espíritu Santo muchas veces. Y desde ahí ya estamos perdidos, descalificados para que Dios pueda cumplir su plan en nosotros. Pero Él tiene un plan hermoso para su vida. Amén, amén. Número 2, ¿cómo Dios nos limpia? ¿Cómo Dios nos perfecciona? Juan capítulo 15, verso 13. Reina Valera dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Así dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios. Dios nos limpia, nos perfecciona a través del Espíritu Santo. Número 2, Dios nos limpia, nos corrige, nos exhorta a través de su palabra. Debe ser una gráfica, hija, yo sé que esto no estaba, pero quiero que hagas así como si estuviera a la mitad, como si fuera una hoja y estuviera a la mitad, del lado izquierdo, que diga cuál es la condición de la iglesia hoy, y del lado derecho, cuál es la condición que Dios quiere, cuál es la condición que Dios quiere que tenga su iglesia. Y del lado izquierdo le vas a poner relación con el Espíritu Santo. No la hay. ¿Qué quiere Dios? Que haya una relación. Relación con su palabra. No la hay. ¿Qué quiere Dios? Que tengamos comunión con su palabra. Obediencia. No la hay. ¿Qué quiere Dios? Que haya obediencia. Fe.
No la hay. ¿Qué quiere Dios? Que su iglesia sea una iglesia de fe. Oración. Y así. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermano. Bien complicados. Si los que alcanzamos un poquito a entender esto no hacemos algo, van a ocurrir dos cosas. Ni nosotros podremos estar en ese feliz término que Dios quiere darnos, ni habrá quien ayude a las futuras generaciones. No habrá quien los guíe. No habrá quien los instruya en el camino correcto. Predicadores siempre va a haber. Pero quien predique la verdad no siempre hay. Si no hacemos algo nosotros que alcanzamos a comprender un poco lo que está pasando, si no nos activamos, si no somos sensibles a la voz de Dios, si no solamente somos oidores, sino hacedores también, si nos quedamos en solo ser oidores, nuestra vida está en riesgo, nuestro futuro está en riesgo. Y no quiero irme a lo mejor muy drástico, aunque es bíblico, pero aún nuestra salvación puede estar en riesgo. Iglesia, estamos viviendo tiempos demasiado difíciles, críticos. Dios tiene que levantar una iglesia que despierte, que sea entendida. Una iglesia que comprenda el reino de Dios. No todas las iglesias comprenden el reino de Dios. Ni todas las iglesias le pertenecen al reino de Dios. Si no hacemos algo en este punto crítico que está la iglesia, no esta iglesia, la iglesia, o sea, incluida esta y la iglesia que no. Los que podemos alcanzar a darnos cuenta un poco de lo que está ocurriendo, si no hacemos algo, pereceremos. Y en las futuras generaciones, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, no habrá quien pueda guiar o instruir conforme a la verdad, conforme a la palabra, y solamente pertenecerán a una religión llamada cristianismo. El cristianismo será una opción más, ya no será el camino, la verdad y la vida, sino una opción más para la gente que necesita algo para limpiar su conciencia, porque transformación pues no la va a ver. ¿Cómo una iglesia puede hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo? No se puede. Por eso tengo varios cultos hacia atrás, sin yo darme cuenta, y hasta que lo estoy hablando me doy cuenta, sobre el Espíritu Santo. No podemos perder nuestra comunión con Él. Si la perdió, recupérela. Si está menguando, preocúpese, porque sin Él no hay poder en la palabra para limpiarnos. Sin Él no hay entendimiento, no hay revelación. Sin Él la Biblia es un libro más de cultura, de historia, pero no de poder de Dios. Lo que le da el poder a la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios.
Amén. No es solo la letra. El mismo apóstol Pablo dijo: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Este mundo no necesita historiadores, no necesita comunicadores que solo comunican un mensaje, pero ese mensaje está vacío del poder de Dios, porque no incomoda a nadie, porque no pone alerta a nadie, porque no mueve a nadie a buscar a Dios, a un arrepentimiento, porque no produce nada en la gente, y la misma gente también se acostumbra a un tipo de palabra donde no quiere que se le incomode, porque simplemente no tiene una relación con el Espíritu Santo. Renunciamos a esto en el nombre de Jesús. Si usted está menguando en su relación con el Espíritu Santo, tómela, recupérela, ayune, búsquelo, porque está en riesgo no solo su vida, su destino, sino lo de las próximas generaciones también. Dios usa su palabra para limpiarnos, para perfeccionarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, NTV, por favor. 16 y 17. La Reina Valera dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y la NTV dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Esa qué es? NTV, gracias. Toda la escritura, es decir, la Biblia, es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿De dónde viene la palabra? De Dios. Es palabra de Dios, así le llamamos a la Biblia, palabra de Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Ahí está, la obra de la palabra, para limpiarnos, para corregirnos, para perfeccionarnos. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, para poder experimentar eso, yo tengo que venir humilde a Dios, rendido a Dios, sin soberbia, sin autosuficiencia, sin un plan ya establecido en mi mente, y escuchar a Dios como un protocolo solamente, pero al final yo voy a hacer lo que se me da la gana. ¿Sí me estoy explicando? Es venir a Dios así no sirve de mucho. Con un plan ya en la mente para ejecutar, solo que si voy y escucho por respeto, o por religión, o por lo que usted quiera, pero al final yo ya tengo un plan en mi mente y lo voy a llevar a cabo. Escuche lo que escuche, sienta lo que sienta de parte del Espíritu. Yo no voy a renunciar a mi vida. Así es como muchos buscan a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige, digan conmigo, nos perfecciona, nos limpia, nos hace ver. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Ahí entra también la sensibilidad que produce el Espíritu Santo a la palabra. Es que sin el Espíritu Santo, hermano, esto no sirve de nada. Adorar sin el Espíritu Santo, hija, o hacer lo que haces, no solo porque lo haces, hacer lo que yo hago sin el Espíritu Santo, hacer lo que tú haces, no sirve de mucho, por no decir de nada. Qué urgente es tener esa relación que Dios quiere que tengamos. Amén. Y los que nos alejamos y queremos volver y vemos que no se puede, yo quiero decirle algo: no se canse de buscarlo, no se canse de clamarle, no se canse de rogarle. Hay un versículo en Isaías, y no lo tengo así presente, vienen mis hijos. Dice, la referencia que vas a encontrar es: pegada estás
Pegada está su lengua a su boca de sed. Los menesterosos buscan aguas y no las hay. Pegada está su boca, su lengua a su boca de sed. Y hay una promesa ahí de parte de Dios, donde dice que Él abrirá en medio del desierto, abrirá estanques en el sequedal. Esa es la condición de la iglesia hoy. Estamos secos del Espíritu. Por eso tanto pecado, por eso tanto desánimo, por eso cualquier cosa nos hace dudar, porque no estamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Pero yo le digo a usted que perdió su relación con Él y no lo puede encontrar. No deje de clamarle, no deje de humillarse, no deje de rogarle a Él, no deje de invocarlo, no deje de creer, no deje de esperar, no deje de buscar ser fortalecido por Él, porque Él en cualquier momento va a escuchar su clamor. Y usted podrá decir como el salmista: tú escuchaste el clamor de este pobre y lo visitaste y lo levantaste. Pero mientras llegue esa visitación, iglesia, no dejemos de buscarlo. No nos cansemos. No dejemos de esperar en Él. Él es real. Y Él fue enviado porque Jesús le pidió al Padre que lo enviara a nosotros. Y si perdimos la relación con Él, si es posible restaurarla, si es posible volver a ser lleno del Espíritu Santo, si es posible volver a habitar en su presencia, si es posible volver a escucharlo, si es posible volver a sentir tu iglesia, si es posible volverse a llenar del Espíritu Santo. ¿No lo encuentras? Viene en Isaías: los afligidos y menesterosos, viene en Isaías, buscan las aguas y no las hay. Está esa promesa en Isaías, que antes de abrazar yo sí quiero que la leamos, porque les decía que todo parte de nuestra relación con Él. Y Dios no ignora que hay muchos que incluso amamos a Dios. Ay, gracias, es ese. Los afligidos y menesterosos. ¿Quién es un afligido? El que en su mente hay un tormento. El que quiere libertad y no la tiene. Un afligido es aquel que no quiere estar en una condición, pero está en esa condición. Y así está la iglesia. No es que no lo amemos muchas veces, es que estamos afligidos, oprimidos por el enemigo. Un afligido es el que no quiere estar en esa condición, pero está en esa condición. El que no quiere estar lejos de Dios, pero se encuentra lejos de Dios. El que no quiere estar vacío del Espíritu, pero está vacío del Espíritu. El que no quiere tener su mente llena de basura, pero su mente está llena de basura. Ese es un afligido. Un menesteroso, según el diccionario, es alguien que es necesitado de extremo, que no puede valerse por sí mismo para vivir. Ese es un menesteroso. Los afligidos y menesterosos buscan al Espíritu Santo, que son las aguas. Buscan la presencia de Dios. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Si me está siguiéndome? ¿Qué dice ahí? Buscan las aguas. ¿Y qué? No las hay. Que está incluso en desesperación, porque no quiere estar en esa condición. Que ya se humilló, pero no logra tener esa conexión con Dios. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay.
seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Siguiente verso. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Hay una promesa para los afligidos y menesterosos que buscan las aguas y no los hallan. El que no reconoce su condición está en otro tiempo. Déjelo que reconozca su condición. Pero el que ya reconoce que está afligido, que es menesteroso, que busca y no encuentra, hay una promesa. No deje de buscarlo. No deje de pedirle que lo llene aunque usted se sienta vacío. No deje de insistirle, no deje de clamarle, no deje de humillarse. No deje de rendirse al Señor. Te rindo mi vida. Aunque a los 3 minutos usted la vuelva a tomar para usted y esa oración que hizo aparentemente fue hipócrita. No fue hipócrita. Solo el que está afligido y solo el que está menesteroso entiende su condición. El que no está afligido y no es menesteroso viene y te juzga, viene y te critica, viene y te dice: ¿para qué vas a la iglesia? No sirve de nada. ¿Ves? No sirve de nada. ¿Ves? Dios no obra. ¿Ves? Nada más vas a regarla. ¿Ves? Nada más el que no está así no entiende. Y para él es más fácil señalar con un dedo que entender a la persona. Pero el que está afligido, el que es menesteroso, el que reconoce su necesidad, yo le digo esta noche: no deje de humillarse, no deje de clamarle, porque hay promesas para usted. Sí, amén. Aunque no le encuentre la libertad, no deje de anhelarla. Aunque no encuentre la llenura, no deje de buscarla. Porque en cualquier momento va a ocurrir. Porque está escrito. No porque Daniel lo dijo. Regresa, hija, por favor, personas. Los afligidos y menesterosos. Esa es la condición de muchos. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Ya entendieron su necesidad. Ya comprendieron que haberse alejado de Dios no fue la mejor elección que pudieron haber hecho. Ya entendieron que creerle las mentiras al diablo los llevó a estar en una condición mala. Ya entendieron. Pero están afligidos y menesterosos y buscan, pero no encuentran nada. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Confía en Dios. En las alturas, siguiente verso, abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Ojo, abriré en el desierto, que es donde estamos. Abriré en el desierto estanques de aguas. Hay promesa. Hay promesa, hay promesa. No deje de humillarse. Y manantiales de aguas en la tierra seca. Y Dios lo va a visitar. Solo el que está afligido y menesteroso sabe esa condición. El que no, y ahora, el que está afligido y menesteroso, no se enfoque en lo que dice el que no está. Enfóquese en lo que dice Dios esta noche. Esta noche Dios le dice: aunque no sientas, búscame. Aunque no tengas el encuentro que quieres tener conmigo, sigue insistiendo. Te voy a visitar. Te voy a volver a llenar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Número 3. Dios, para poder perfeccionarnos, para poder corregirnos, alinearnos, usa personas. Juan 21:15 habla de cómo Pedro, el apóstol Pedro, había negado a Jesús. Se había alejado de él. Había vuelto a la pesca donde Dios lo sacó, o Jesús lo llamó. Y dice que cuando tiene un encuentro con él, le pregunta a Jesús a Pedro y le dice:
Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es: sí, Señor, te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Fíjese la preocupación de Jesús por su pueblo. Le dejó su espíritu, le dejó su palabra y le deja gente que Él llama para servirle, para poder perfeccionar el barro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dijo: apacienta mis corderos. Siguiente verso. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ok, entonces si me amas, pastorea mis ovejas. Dios pone el corazón de un pastor en las personas que Él llama para perfeccionar, para cuidar a su pueblo. Siguiente verso, para avanzar. El anterior, perdón. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús seguía en lo mismo: apacienta mis ovejas. Entonces, para concluir, ¿tienes esa gráfica que te pedí? Perdón, gracias. Para concluir, si nosotros no tenemos una relación o no buscamos tenerla con el Espíritu Santo, no buscamos tener una relación con su palabra, no escuchamos el consejo de Dios a través de su palabra, cuando hablo esto que quiero hablar, no sé por qué siento que algunas personas no lo entienden cómo es. No siento la libertad para hablarlo, pero lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Le dije hace unos minutos: predicadores siempre va a haber. Un predicador no es un pastor, y un pastor no es un predicador. Un pastor es aquel que Dios, escuche lo que le voy a decir, Dios y la persona que se congrega en ese lugar, Dios y la persona le da la autoridad a ese hombre o mujer para guiar su vida. Le pregunto a usted, Jeremías, dice la palabra de Dios, Jeremías 1:9. Jeremías 1:9 dice la palabra: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras. ¿Quién había puesto las palabras? Dios. ¿En la boca de quién? De Jeremías. Entonces las palabras de Jeremías tendrían que tener ¿qué? Peso, poder, autoridad. Fíjese bien: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en su boca. Mire la autoridad que Dios le dio a Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para plantar y para edificar. Jeremías capítulo 20. Jeremías, dice la Biblia, que él se sentía frustrado a pesar de la autoridad que Dios le había dado. Y dije, no hablaré más en su nombre, porque cada vez que hablo y grito violencia y destrucción, dice, la palabra de Dios se ha vuelto como afrenta para mí, porque me encarcelan, me apedrean, me juzgan. Entonces
si Jeremías tenía una autoridad tan grande que Dios le dio, no se la dio un hombre, no se la dio un instituto bíblico, no se la dio Dios. Le dio las palabras en su boca y le dio la autoridad para arrancar, destruir, arruinar, plantar, edificar. Y mire lo que le pasaba a Jeremías. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré en su nombre. No, antes, por favor. El 7 creo que es. Me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cada día he sido ¿qué? La gente le da gracias a Dios por mi vida. Dice así Jeremías. ¿Cómo se sentía Jeremías? Escarnecido. Ajá, está loco Jeremías. ¿Quién le va a hacer caso? Dios le dio la autoridad, pero las personas no. Entonces Dios puede dar la autoridad a un hombre como a Jeremías, pero si la persona a la cual Dios llevó a ese congregante, esa oveja, para con ese pastor, si ese hombre no le da, o esa mujer no le da la autoridad, o no reconoce la autoridad que Dios le dio a ese hombre, si esa persona no tiene una relación con la palabra, no tiene una relación con el Espíritu Santo, ¿dónde va a terminar su vida? ¿Quién lo va a corregir? ¿Quién lo va a reivindicar? ¿Quién lo va a instruir? ¿Quién le va a hacer ver? Si ya perdió toda posibilidad para que Dios cumpla su propósito en ella. ¿Sí te estás entendiendo? Dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, para vergüenza y para escarnio cada día. Jeremías vivía afligido y a pesar de la autoridad que Dios le había dado. Por eso dice Jesús, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte, que matas a tus profetas, que apedreas a los que te son enviados? Decía Jesús. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Jesús le recrimina a su pueblo y le dice que matas a los que te son enviados, que apedreas a los profetas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús les estaba diciendo, ustedes no entienden para qué puse yo a ese hombre o a esa mujer. Yo le di autoridad, pero ustedes no reconocen esa autoridad. ¿Sí me estoy explicando? Y esa es la condición de la iglesia hoy. Mucha rebeldía, mucha autosuficiencia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Quién es un profeta? Alguien que Dios llamó. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Siguiente vez. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, Jesús le estaba diciendo, ustedes ya se extraviaron, perdieron toda posibilidad de ser ayudados. Termino. Efesios 4, 11 y 12, NTV. Qué tremendo. Dios le dio esa autoridad a Jeremías. Y así era afrentado. Así lo pusieron en un pozo con agua, o un pozo donde solamente bebía pan, bebía agua y comía pan. Así lo azotaron, con toda la autoridad que Dios. Si a Jesús, que le espera a alguien que no es igual que Jesús, Jeremías. Lo que no me gusta decir, pero lo tengo que decir, es: ¿qué tiene usted? ¿Un predicador o un pastor? No me conteste cada uno. ¿Y qué quiere usted? ¿Un predicador o un pastor?
Predicadores siempre va a haber, siempre. Pastores tal vez. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El 12 es ese. NTV, si lo proyectaste, creo que lo anoté mal yo, o está mal el programa. Yo lo anoté aquí. ¿Sí es el programa? Ok. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ahí va. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Proyéctame ahora sí, por favor, la gráfica. Es quien maneja el programa más bien que yo. Gracias. Condición de la iglesia de hoy: relación con el Espíritu Santo, no la hay. Relación con la palabra, no la hay. Obediencia, no la hay. Fe, no la hay. Oración, ¿qué quiere Dios que ocurra? Que su iglesia, que su pueblo tenga obediencia. Que sea un pueblo que camina en la fe. Que sea un pueblo de oración. Que sea un pueblo que tenga la palabra de Dios en su corazón. Y que busque al Señor en ruego, oración y ayuno. ¿Para qué? Salmo 138. Póngase de pie, por favor. ¿Para qué Dios quiere que la iglesia haga eso? ¿Para qué Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de fe, de oración, de obediencia? Para que el Salmo 138, versículo 8, se cumpla en su vida. Acérquese ahí más al que tiene usted cerca ahí, por favor. Y dígale estas palabras: dígale: esta noche, por la autoridad que Dios me ha dado, dile, te marco, te sello, con el Salmo 138, que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Vamos, dile: esta noche yo te marco con esta palabra, sello tu vida con esta palabra. Dile: yo creo en el nombre de Jesús que hoy tu corazón queda sellado, queda marcado, para que Jehová cumpla su propósito. Dile: el propósito de Él en tu vida. Dile: y en este mismo espíritu también te marco y te sello, declarando sobre tu vida que tú serás una persona con una relación profunda con el Espíritu Santo. Yo creo que esta noche algo se introduce en ti, algo se activa en ti, para comenzar una búsqueda más profunda del Espíritu Santo. Dile: y también te sello con la palabra de Isaías, que dice que aunque tú lo busques y no lo encuentres, en cualquier momento Él se dejará encontrar y lo hallarás y te llenarás, y Él te levantará con poder y autoridad. Dile: te sello esta noche, creyendo que la palabra de Dios se hace viva en ti. Dígale: declaro sobre tu vida hambre por la palabra, necesidad de buscarla en el nombre de Jesús. Dile: y en el nombre de Jesús declaro sobre tu vida que todo concepto que
que el diablo, que el mundo y que el hombre había puesto sobre ti, referente a tu autoridad espiritual, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Y hoy declaro sobre tu vida un concepto correcto, conforme a la palabra de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida que como Dios quiere que tú veas a los hombres de Dios, así los verás. En el nombre de Jesús. Dile, y yo creo que Jehová cumplirá su palabra, su propósito en ti y en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor con todo su corazón. Exáltelo. Gracias, Señor. Y confiamos, Dios. Amén y amén. Tenemos todo, hermanos. Tenemos todo para que eso se lleve a cabo en nuestras vidas. Amén. Él nos proveyó de todo, no se le escapó nada. Solamente andemos en ello. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. No permita que ningún chisme, que ninguna murmuración, que ningún juicio, que nada, no permita eso usted en su mente, en su corazón. Eso es basura. Eso es basura. Eso le quita autoridad a la persona que Dios puso por sobre su vida como una autoridad espiritual. Escuchar todo eso, usted deséchelo y sepa algo. Así como usted es imperfecto, también ese hombre es imperfecto. Y así como usted peca, también él puede pecar. Pero no permita que eso entre, porque eso no hicimos nada, ¿verdad? No les pedí de cómo hace Dios por su espíritu, por su palabra y por los hombres de Dios. Pero eso impide que los recursos que Dios ha dejado para llevarlo al cumplimiento del plan de Dios en su vida, eso impide que ese chisme, esa murmuración, incluso si lo hirió, lo lastimó su pastor, su líder, sane. No viva con esa herida. Le aseguro que esa herida, lo más seguro es que no fue con la intención de deshabilitarlo a usted, de dejarlo caído, de darle el tiro de gracia. Le aseguro que no fue con ese. Si usted sabe que esa persona realmente es un hombre de Dios, usted sabrá que esa no es la intención. Lo hablo si se congrega aquí o si usted se congrega el día de mañana en otra iglesia, donde sea. No lo hablo por mí. Le aseguro que esa no era la intención, de dejarlo caído, de deshabilitarlo, no. Fue con la intención tal vez de sanarlo, de corregirlo o de perfeccionarlo. Porque usted es imperfecto, yo soy imperfecto y necesitamos continuamente ser perfeccionados. Amén. No permita eso. Tenga comunión con la palabra. Busque al Espíritu Santo con todo su corazón. Y yo creo en el nombre de Jesús que Jehová cumplirá su propósito en usted. Amén. Amén. Padre, gracias te damos esta noche. Te bendecimos. Te damos gloria, recibimos tu palabra. Y te pedimos, Señor, que se encarne en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque tú, Señor, no nos has dejado solos. Porque tú, Señor, nos has proveído todo para que podamos nosotros, Señor, llegar a decir, como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Gracias, Dios. Esta noche, Señor, se abre nuestro entendimiento para poder, Señor, saber que tú nos has proveído de todo y que, Señor, nos esforzaremos para poder llegar a declarar eso con toda la certeza en el corazón. Jehová cumplirá su propósito en nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a tus hijos, llévanos con bien a nuestras casas, a nuestras actividades, que el sueño que tengamos sean pocas o muchas horas, Señor, en nuestro cuerpo tenga esa reparación que produce el sueño y podamos nosotros mañana buscar tu rostro y reincorporarnos a nuestras actividades
Concédenos estar aquí el día domingo nuevamente, Señor. Padre, ponemos en tus manos también los que van a viajar a Morelia, al seminario. Cubrimos las carreteras, cubrimos, Señor, el transporte. Declaramos que, Señor, será de edificación para nuestra vida, no solo en Cristo, sino en nuestra vida personal también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguno diezma o ofrenda, multiplica su semilla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Dios, hermano.